para compartir hoy con ustedes lo que yo considero prédicas puntuales, palabra de Dios para nosotros que tendría que provocar un punto de inflexión en la vida de cada uno de nosotros. Tengo para compartir hoy día una palabra muy simple, muy cortita, pero yo quiero que usted ponga atención a lo que yo le voy a predicar hoy. Porque definitivamente es de aquellas palabras que tienen que marcar un antes y un después en la vida de aquellos que tenemos intenciones de llegar a la vida eterna. No pudimos tener por causas climáticas reunión la semana recientemente pasada. Y cada vez que yo tengo preparada una prédica para ese día, es muy difícil que yo al domingo siguiente, opte por utilizar eso que ya está preparado, porque ya está preparado. Nunca o muy rara vez me pasa eso. Por supuesto, Dios me lleva a orar, me lleva a buscar la palabra que Dios quiere para el día de hoy, independientemente de lo que yo haya preparado para la semana pasada. Pero hay algunos casos en donde Dios vuelve conmigo sobre la palabra para puntualizarla, para engordarla, para clarificarla, para que en mi corazón en el momento de la oración, para que en mi mente en el momento de la elección, yo pueda identificar que es de Dios para la iglesia. Y en esta semana ha sucedido esto. Uno con el tiempo le alcanza una rutina santa para disfrutar de orar a la madrugada. Y en esta madrugada yo orando al Señor por esto que le acabo de comentar, esta palabra tan puntual, tan exacta, que yo pues conozco la vida de cada uno de ustedes, créame que esta palabra es para nosotros. Yo que conozco sus rincones de su alma porque he tratado de ser un pastor presente, involucrándome a veces en todas sus cosas y a veces demás. Estoy totalmente convencido por el Señor que esta palabra es para nosotros. Y debemos nosotros tener en cuenta lo que yo le acabo de decir en el nombre del Señor. Ponga atención a lo que Dios tiene para nosotros hoy. Porque yo no sé en la vida de quién este será un antes y un después. ¿Está conmigo? Bien. Vaya abriendo su Biblia y busque el libro de Mateo mientras yo le hago un comentario. Necesitamos nosotros aprender a disfrutar de la palabra de Dios. A veces cuando uno hace un análisis de lo que Dios puso en nuestro corazón al principio del cristianismo de cada uno de nosotros, hablo de mi propia experiencia. Y sobre todo cuando después te das cuenta que sin ningún tipo de capacidad ni de merecimiento, Dios te va poniendo en el medio de la situación y te va haciendo jugar allí de 5, donde tenés que hacer de todo un poco para poder de esta manera ir entendiendo y descubriendo cuál es el don, el tratado que Dios tiene con vos, o el ministerio que te toca llevar. Y sin proponérselo y sin desearlo, uno termina estando al frente. Claramente se ve la necesidad de identificar por qué Dios quiere que nosotros hagamos esto, o por qué Él quiere que yo haga esto. Siempre fui un personalista, siempre me preocupé de mí mismo. Y cuando me preocupaba un poco más era mi esposa y mis hijos. Y sin embargo hoy sufro. Lloro delante de la presencia del Señor por personas que son mi familia en el mundo espiritual. Y a veces, cuando uno intenta contagiar a la iglesia o a todos los que han pasado por aquí, de la visión que Dios nos ha regalado,
de mensajes puntuales como este, que no puedes dejarlo pasar. Y Dios nos puso en nuestro corazón que teníamos que, más allá de las frustraciones que hemos recibido en nuestro corazón por muchísimos años, debíamos insistir con que vale la pena tratar de infectar la mente de nuestros hermanos con la idea de que lo más importante para poder conocer a Dios y hacer su perfecta voluntad es conocer su palabra. Y a veces me pregunto, ¿por qué a mí me toca esta cuando vivo, por designio de Dios, en la peor etapa de la historia de la iglesia y de esta humanidad? Los últimos tiempos, profetizados por Pablo, son los peores de la iglesia, somos nosotros. En el peor del mundo en que nos toca vivir. La sociedad hoy está totalmente desatada, el diablo está en apogeo. Ya no hay valores rescatables para nuestros hijos, ni siquiera en la educación, ni siquiera en la escuela, ni siquiera en la universidad, ni siquiera en ningún lado, sino es en su casa. Y todo lo que usted le enseña a sus hijos en su casa será bombardeado al día siguiente en la escuela, con sus compañeros, en la universidad, en el tren, en el trabajo, donde quiera que usted vaya, va a intentar ser minado lo que usted acaba de poner de enseñanza en el corazón de sus hijos. Amén. Y es una lucha constante porque nuestros hijos están en aprendizaje, están en formación, son una esponja, todo lo que escuchan lo aprenden. Y si usted no tiene un cuidado puntual con respecto a sus hijos, si usted no hace una revisión del disco duro permanente de la mente de sus hijos, se va a encontrar que en algún rincón de allí quedó alguna información mal tomada o mal aplicada, y se va a encontrar con que esa mala información empieza a echar raíz y a provocar ciertas incomodidades en la vida de su hijo. Algo parecido le pasa al Señor con nosotros. Nos llama, nos pule. Hubo un momento, usted pensó, hubo un momento en mi vida en donde yo encima de mi vida no tuve pecado. Porque cuando acepté a Cristo genuinamente en mi corazón, vino Dios y me dijo que si yo confesaba mis pecados, Él es fiel y justo para limpiarme, para perdonarme y limpiarme de toda maldad. De toda maldad me purificó, yo no tenía pecado. Ahora yo claramente soy un pecador arrepentido. Y como bien le dijo a Pedro en la última cena, tengo que todos los días confesar lo que se ensucia en mis pies en el andar de este mundo. Y yo sé que yo soy el más malo de todos de aquí. Soy el más viejo, he pecado más. ¿Quién de nosotros no ha tenido la necesidad de orar 1, 2, 3, 4 o el número que sea de veces por el pecado que ha cometido? Porque no siente en su corazón el perdón. Entendiendo que cuando uno se arrepiente delante de la presencia del Señor, tiene absolutamente claro con quién está tratando. Amén. No podés venir delante del Señor a decir cualquier cosa, no podés venir con un corazón tibio. Esto es como presentarse delante de la ley de Dios. O eres culpable o no eres culpable. O te arrepentiste o no te arrepentiste. ¿Confesaste verdaderamente tu pecado o no lo confesaste? Esto es absolutamente claro así. ¿Quién de nosotros ha tenido que orar más de una vez para pedir perdón por el mismo pecado, habiendo confesado con honestidad el pecado y no ha sentido el perdón en su corazón? Le dejo eso para que usted piense mientras yo le comparto lo que tengo aquí.
No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hace la voluntad del Padre ese entrará. ¿Está bien? Entendemos que estas son palabras de Cristo. Sabemos con quién estamos relacionados y la potencia que genera cada palabra que sale de la boca del Señor. ¿Estamos bien? Hoy lo necesito, ¿no? Hoy lo necesito vivo. Como diría un amigo mío, despegá de la vagancia, despegá. Tomate otro curso, ¿entendés? Bajate en otra estación. Despegá, loco, despegá, ¿entendés? Bien. Le voy a dar hoy la única y primera de varias llaves que son necesarias para llegar a la vida eterna. Si usted no consigue esta primera, todas las que están a continuación de ellas no le servirán de nada y en términos bíblicos no lo alcanzará nunca. ¿Está conmigo? Sí. Gané su atención porque veo que está anotando. Qué bueno. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5, por favor, vamos a leer aquí 3, 4 versículos para resaltar uno de ellos sobre nuestras vidas hoy. Gran dificultad, poca atención, gran dificultad tienen los cristianos que no han puesto a la palabra de Dios en el pedestal en que Cristo la puso. Y se hemos dedicado tiempo a muchísimas otras cosas, todas con el rótulo de santas y buenas, pero no hemos aprendido a vivir, ni a observar, ni a obedecer la palabra tal como Cristo la dijo. O sea, en palabras simples, hemos suavizado tanto el mensaje de Dios, que como bien decía Cristian al principio, lo leímos tanto así de pasada, que ya no es tan pesada la palabra de Dios, no es tan contundente, no es tan punzante, cuando la palabra de Dios misma dice que es como una espada de doble filo. Vamos a leer como corresponde en el nombre del Señor Jesucristo. Claramente usted sabe la bienaventuranza. Y vamos a referirnos a una sola de ellas para que usted pueda guardar lo que yo hoy tengo para usted. Quiero que ponga atención, por favor, en toda la medida de las posibilidades que tenga. Hoy le voy a dar una palabra que lo puede llevar a la vida eterna o lo puede dejar fuera. Más claro, imposible. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 5, versículo 1. El sermón del monte, la bienaventuranza. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 2, Cristian. 4, Cristian. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Laura. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Un voluntario. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Siga, otro. Bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos alcanzarán misericordia. El que sigue. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y el último. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hasta allí. A nosotros nos toca vivir por voluntad de Dios en una época donde el mundo actual pone todo el énfasis principalmente en lo que usted tiene. Bienaventurados los que tienen todo tipo de riqueza. Bienaventurados los que tienen fortaleza. Y cuando hablo de fortaleza estoy pensando en fortaleza en la creatividad, en la capacidad analítica de algunas cosas, en el liderazgo, en la inteligencia social,
Es la experiencia en que le dan. Fortaleza, fuerzas. Bienaventurados los que tienen poder. Poder, tomado del diccionario, mando real y verdadero y efectivo. Una fuerza que se impone aún contra la voluntad del otro y sin importarle la razón que el otro tenga. Bienaventurados los que tienen conocimiento. Bienaventurados los que tienen prestigio, respeto y buen nombre a la vista de los otros. Bienaventurados los que tienen popularidad. Bienaventurados los que han alcanzado la fama. Bienaventurados los que han alcanzado las 4 E: economía, entendimiento, elegancia y energía. Estas son las cosas por las cuales la gente se sacrifica y lucha hasta alcanzarlas, porque estas son las bases para considerarse que una persona es feliz y próspera. Sin embargo, muchas personas tienen muchísimo de esto, pero han perdido totalmente el gozo. No han alcanzado nunca la felicidad y no han alcanzado nunca la bienaventuranza. El materialismo, la economía y las bienaventuranzas del mundo secular que acabo de mencionar, entre otras tantas, han hecho mella sobre la vida de los cristianos. Hemos dedicado demasiado tiempo para vivir vidas cómodas, como decía acá, ser prósperos, ser reconocidos, tener conocimiento, tener la posibilidad de que no tienen nosotros, poder alcanzar con el poder que me provoca el dinero, el conocimiento, la autoridad que se me da en alguna circunstancia de la vida. Estas son cosas con las cuales la gente se sacrifica y lucha hasta alcanzarlas. Porque estas son las bases para que considerarse que usted es feliz o próspero. Sin embargo, muchas personas tienen todo esto, pero han perdido el gozo y no tienen felicidad y no han alcanzado nunca la bienaventuranza. Jesús aquí no está poniendo el énfasis en una persona que tiene, sino en una persona, en lo que la persona es. No es lo que tiene, sino es lo que la persona es. Jesús comienza a decir bienaventurado y comienza a dar cualidades de carácter. A la primera de estas cualidades es una cualidad de conducta llamada la pobreza del espíritu. Esta es la primera llave del reino, de la cual es imprescindible alcanzar para poder tener vida eterna. Voy a ser totalmente enfático y claro. Si usted nunca alcanza la llave que yo le estoy mostrando hoy, nunca tendrá vida eterna. Esta es la primera llave del reino, la cual es imprescindible alcanzar para tener vida eterna. Y voy a volver sobre el texto original que dice claramente, para que usted no lo pierda de vista: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? Solo de los pobres en espíritu. Voy a saltarme a lo que... Vaya a ir al texto bíblico. Vaya conmigo al texto bíblico, por favor, que le quiero mostrar algo. Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si usted no alcanza a entender o no alcanza en su vida a conseguir ser pobre en el espíritu, va a pasar lo siguiente. Primero, nunca será dueño del reino de los cielos. Lo cual implica claramente que si usted no alcanza a este nivel, usted nunca tendrá vida eterna. Bienaventurados los pobres en el mismo, que de ellos, de los pobres en espíritu, es el reino de los cielos. Si usted no alcanza ese nivel, entonces lo que sigue no será bienaventurado por llorar, porque
Si usted no alcanzó ese nivel, nunca será consolado. Y si usted no alcanza ese nivel, usted tampoco, por más manso que parezca, nunca recibirá la tierra por heredad. Si no, usted no se hace dueño del reino de los cielos, aunque tenga hambre y sed de justicia, nunca será saciado. Si usted no alcanza ese nivel que Jesucristo exige para nosotros, aunque parezca tener una limpieza del corazón, nunca verá a Dios. Si no alcanzamos la demanda de Jesús, podríamos tener una vida pacificadora, pero nunca será llamado hijo de Dios. Si nosotros no alcanzamos a vivir el versículo 3 de la bienaventuranza, la primera de ellas, simplemente estamos en un problema grave de redención. Avanza entonces ellos. Jesús aquí no está hablando, no está poniendo el énfasis en lo que usted tiene, sino en el carácter de la persona, lo que debe ser. Jesús comienza hablando a los bienaventurados y comienza dando cualidades de carácter. La primera, pobreza del espíritu. Es la primera llave del reino, en la cual es imprescindible alcanzar para poder tener vida eterna. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere Jesús cuando habla de la pobreza del espíritu? En palabras simples, Jesús habla de ser un total y completo pordiosero. ¿A qué se refiere cuando Jesús habla de esto? En primeras y simples palabras, habla de ser un total y completo pordiosero. Él dice, dichosos son los mendigos. Bienaventurados son los mendigos. Existen varias palabras en la Biblia cuando se refiere a los pobres. Siempre significa pordiosero. Y antes de seguir, quisiera que seamos honestos en donde quiero llevarlo con esta historia. Porque todos nosotros queremos escaparle a esta condición. Porque aquí no hay ninguno de nosotros, que anhele ser el más piojoso de todos los hermanos de Jesús Rey de Gloria. Por el contrario, tenemos espíritu de tratar de ser mucho mejor que eso. Un gato ahí dentro. Es que este le llama, porque claro, la Biblia dice, los perros estarán fuera de este gato. Existe entonces la pobreza. Pordiosero. Jesús dice, hasta que no seas un total y completo mendigo espiritual, no podrás tener vida eterna. Pobre en la Biblia es un hombre que no tiene absolutamente nada que le pertenezca. Es la misma palabra que se usa en Lucas 16, cuando habla del rico y de Lázaro, ¿se recuerda? 16, 19 de Lucas. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Comía asado todos los días. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa. Ni siquiera podía comer las migajas, porque dice que ansiaba, no es que se las comía. Deseaba que eso que goteaba allí pudiera él tener. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Esta condición de pobreza es a lo que Jesús se refiere. No se asuste, le tengo buena noticia, ya viene. Los veo con cara de preocupado diciendo, ¿qué hago con el plazo fijo que tengo? ¿Qué hago ahora que mi ley quiere dolarizar? Ahora, paréntesis, hay muchas personas en esta Argentina que creen que si llegara a suceder esa locura en este país,
y usted tiene un billete de 1.000 pesos en la mano, cuando se dolarice usted va a tener $1.000. Perdóneme. Después me editas este pedazo. Esto se refiere Jesús a un hombre que está en total y absolutamente, devastadoramente empobrecido. Y este hombre, precisamente, que Jesús llama bienaventurado. Déjeme aclarar que Jesús no está hablando de pobreza financiera o económica aquí. Mire cómo se dice eso. ¿No? Le volvió el alma al cuerpo, ¿no? Jesús nunca dijo que es una bendición ser financieramente pobre. Nunca dijo eso. Jamás debemos pensar ni enseñar semejante cosa. La Biblia nunca ofrece un premio por ser financieramente pobre. La Biblia nos demanda que debemos tener compasión por los pobres. Enseña que debemos ayudar a los pobres. Enseña que tenemos que compartir con los pobres. Lejos está de que Dios quiera que todas las personas sean pobres. Enseña que debemos darle a los pobres de manera continua lo que podamos. La Biblia enseña muchas veces que la gente pobre es rica en fe, pero nunca enseña que la pobreza material como tal es una bendición. Nunca. Si Jesús estuviese enseñando aquí que la pobreza financiera es una bendición, nuestro trabajo en la tierra sería empobrecernos nosotros primeramente, a ir por el mundo tratando de ser pobres. Nuestra responsabilidad sería ser pobres a las personas, llenar el mundo de pobres para así poder ser todos bendecidos en la miseria. Jesús nunca enseñó tal cosa. Jesús tenía muchos amigos que eran muy pudientes, muy ricos. Él no habla aquí de pobreza financiera, él habla aquí de otra cosa. Él dice bienaventurados los pobres en espíritu. No dice bienaventurados los pobres de espíritu. Nuestra naturaleza humana se compone de cuerpo, alma y espíritu, lo hemos estudiado. Con su cuerpo usted tiene una vida física, con su alma usted tiene una vida psicológica y con su espíritu usted tiene una vida espiritual. Con su cuerpo usted es consciente del mundo en el que vive. Con su alma usted conoce el mundo de sus alrededores y con su espíritu usted conoce el mundo de arriba y que hay allí un mundo espiritual. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Pero antes que una persona pueda entrar en el reino de los cielos, debemos admitir, primero, que en su espíritu, que en el reino espiritual, sin importar cuánto tenga en el reino material, sin importar cuánto tenga en el reino psicológico, sin importar qué bien le va en el reino emocional, en el reino espiritual está absoluta, totalmente en lo más grande de la miseria y es un pobre mendigo ante Dios. Y aquí no importa cuántos plazos fijos tenga, si está su nombre en los paraísos fiscales, no, eso no importa aquí. No importa cuánto usted descanse en el laburo espectacular que Dios le ha regalado. No importa cuántos buenos negocios hizo en su vida y hoy tiene un pasar económico floreciente o tranquilizador. De aquí de lo que se trata es que usted tiene que conseguir vivir en el mundo espiritual y en la presencia de Dios, ser el más terrible de los pobres. Ya le voy a decir de qué se trata esta pobreza. No se asuste. Si no ve esto, si no llega a hacer esto delante de Dios, nunca jamás, pero jamás entrará en el reino de los cielos. No solo que es espiritualmente pobre, sino que ante Dios es un mendigo que está totalmente en bancarrota. En nuestras congregaciones vienen personas que cuando usted habla con ellos,
cuando usted los aconseja, cuando usted le da su parecer sobre su problema, siempre se percibe una especie de falsa modestia. Dice, bueno, pastor, es verdad, no soy perfecto, pero no soy tan mentiroso. Y trato de ser bueno con las personas. Por ahí alguno en la calle, alguien me pide una moneda, y por ahí se la doy. Por ahí no, pero por ahí se la doy. Dicen, bueno, pastor, es verdad que no soy perfecto, pero no soy tan malo como muchas otras personas que yo conozco. Nunca he robado, miento poquito, solo cuando es necesario. Trato de llevarme bien con todo el mundo, comparto un poquito de lo mío con los más pobres. Y razones como estas superficiales hay muchísimas otras. Yo le ofrecí a tal persona toda mi ayuda. Estuve dispuesto a dar lo mejor de mí, compartir lo que aprendí y lo que tengo, porque yo sé que ellos lo necesitan. Pero pastor, no se preocupe, dice otro, ¿no? Pastor, usted no se preocupe, yo lo perdoné. Pero con él, todo bien, ¿eh? Todo bien. Pero hasta ahí. Y si no me lo cruzo, mejor. Esto pasaba ya en Chile, me parece. O me parece que pasaba acá. Ya le digo. Ahora usted va a entender si pasa acá o pasa en Chile. Quiere decir con total claridad, ninguna persona que hable así, que piense así o actúe así, está en pobreza de espíritu, que Jesús pretende para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. Cualquier persona que tenga un ápice de lo que acabo de decir, creyendo que tiene algo que el otro pueda necesitar, o creyendo que tiene algo que pueda compartir, creyendo que tiene algo que pueda bendecir a Dios para su gloria, creyendo que está por, no un peldaño, 2 milímetros sobre otra persona. Si hay alguien que cree que él tiene la capacidad de seleccionar a quien perdona y a quien no, nunca jamás puede pensar en llegar a la vida eterna. Esa persona no está en bancarrota, tiene. Yo tengo cosas que yo sé que él necesita. Yo tengo cosas que yo quizás podría prestar. Yo tengo cosas que quizás podría compartir. Si no fuera tan orgulloso, yo le compartiría todo lo que yo sé. Porque a mí me ha costado trabajo, porque a mí me ha costado tiempo, porque yo me he sacrificado para tener esto. ¿Se va entendiendo la riqueza de algunos? ¿Se va entendiendo la riqueza de algunos? ¿Se va entendiendo lo loco que es dedicarle demasiado a este mundo material creyendo que vamos a vivir cada uno de nosotros aquí 200 años? Cuando la vida me ha enseñado a mí que se muere el pibe de 37, amando a Dios como por sobre todas las cosas. Le reenvía un pedido de oración de una jovencita de 30 años que se había casado hace una semana en el hospital. ¿Se acuerda que estábamos orando por ella? Mi hija haciendo mal uso, quizás, de su jefatura en el banco. Tienen un grupo de oración, eligió a una de ellas, las que suelen orar con ellas ahí en la plaza, escondida en el banco. Y la mandó como si la enviara en una tarea administrativa del banco. La mandó al hospital, le pidió un auto, la puso en el auto, que el auto la espere para que la vuelva a llevar a la oficina. La familia y la enferma, que estaba allí todavía lúcida y consciente, sabía que esta señora iba para allá para hablar con ella, con la intención de orar con ella y de presentarle a Cristo.
Cuando llegó allí, la vio en el vidrio y no la quiso recibir. La miró y no la quiso recibir. La familia le pidió que se fuera. A los 5 minutos de eso murió. Mi hija Claudia me mandó un mensaje de paz, tengo que decir algo terrible. Acaba de morir, no quiso recibir, no sé cómo se llama ¿Y sabe qué? Eso que pasó allí. Usted está involucrado. Yo le dije, ¿te das cuenta lo terrible de lo que estamos viendo? Una persona que está siendo bendecida, que está Dios utilizando a personas para que oren por ella. Hay un emisario que va con el mensaje de redención. Están haciendo uso de todo lo que hay a la mano para que llegue su mensaje a su vida. Llegará el día del juicio donde toda esta situación se presentará allí y usted estará involucrado. Estaremos involucrados porque cuando llegó un pedido del pastor a la iglesia para que usted orara por ella, usted sabrá que oró por ella. ¿Se entiende? Así funciona. La obediencia a la palabra es una cuestión exacta, vívida, genuina, puntual. Murió a los 5 minutos de haber rechazado a esas cosas. Esa persona aún no estaba en bancarrota, creía que podía ella elegir a quién recibir. Esa persona no está en bancarrota, no es un pobre espiritual. Cuando digo que no soy perfecto, que tengo mis errores, pero por otro lado, pastor, tengo cosas bastante buenas que podría yo compartir con los hermanos, con lo que lo necesiten. Esas personas nunca se han mirado realmente como son. Nunca se enteró que la Biblia dice que toda nuestra justicia son como trapos de inmundicia ante un Dios justo y santo como el nuestro. Toda nuestra justicia, todo lo que usted considere que crea que es bueno, todo lo que usted cree que es digno de ventilar por ahí como gran cosa, son trapos de inmundicia. Y cuando la palabra usa en el hebreo allí, en el griego allí, esto es tremendamente grotesco. Usted sabe a qué se refiere. Se refiere claramente a la ropa íntima femenina. Así de grotesco es lo que el Señor está diciendo. Pablo decía, yo todo esto lo tengo, pero como absoluta mugre. El apóstol Pablo era una persona de una familia respetable. Era un hebreo de hebreos. Tercero, él se desenvolvía en la alta sociedad, era un fariseo. Cuarto, tenía los beneficios de ser un ciudadano romano, y no era muy poco eso. 5, poseía la mejor educación que el dinero pudiese comprar, estudió a los pies de Gamaliel. 6, él tendría hoy un equivalente, según algunos doctores de teología, a 3 doctorados de los nuestros. 7, él hablaba muchos idiomas. 8, era un viajero mundial. 9, él guardaba la ley judía con exactitud asombrosa. Este hombre, pero un día se cruzó con la luz de Cristo. Un día creyendo que hacía ponga atención por favor, creyendo que hacía la voluntad de Dios. Se cruzó con la luz de Cristo y le cambió su lugar de residencia. Le cambió su lugar de residencia. Se cruzó con la luz de Cristo y todo esto maravilloso por el cual él vivía y por lo cual se había sacrificado y por lo cual había obtenido y era reconocido por la sociedad, las mismas características de la bienaventuranza seculares que yo le leí hace un rato se aplicaban al apóstol Pablo. Pero un día se cruzó con la luz de Cristo y cuando eso pasó dijo, todo esto
que hasta ahora lo consideraba ganancia, ahora lo tengo y lo considero por pérdida. Todo lo que antes poseía, ahora lo estimo, dijo Pablo, como basura, como estiércol, como excremento, con tal de ganar a Cristo. Bancarrota espiritual quiere decir un total mendigo delante de Dios. Proverbios 16, 18 en la Biblia, palabra de Dios para todos, dice así: después del orgullo viene la caída, tras la arrogancia el fracaso. Es mejor ser humilde y vivir con los pobres que compartir riqueza con los orgullosos. La NTV dice: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Es mejor vivir humildemente con los pobres y compartir el botín con los orgullosos. Hermanos, si estamos buscando algo que derribe el orgullo humano, aquí lo hemos encontrado. Muchos están diciendo: yo no haré tal cosa porque yo soy un buen tipo. A mí no me va a pasar esto porque yo de verdad que hago un esfuerzo real de ser un buen cristiano. Ya no hago lo que hacía, ayudo cuando puedo. Pero cuántas rencillas, cuántas malas contestaciones, cuánto odio contenido, porque yo le he dicho a usted que cuando usted ignora a alguien, eso es ira contenida. Se lo he enseñado por años. Si usted ignora a alguien, usted tiene odio dentro contenido, hermano. Malas contestaciones entre el matrimonio, malas contestaciones de padre a hijo, de hijo a padre, malas contestaciones con el familiar, con la suegra, con el suegro, con el jefe, con el compañero de trabajo, con el que te identifica como cristiano. ¿Cuántas veces pusiste a Cristo en el último lugar de tus actividades, caramba? Como si Cristo tuviese la necesidad de esperar nuestro tiempo. Si tuviese la capacidad, si querés esperar allí hasta que yo pueda hacer tu voluntad, si me parece. Y vivimos de fracaso en fracaso por desobedecer la voz de Dios. Muchas están diciendo: yo no haré eso porque soy un buen tipo. Todos los buenos tipos que no alcancen a ser pobres en el espíritu simplemente irán al infierno. Mateo capítulo 5, versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando entendemos esto, ya no dependemos de las cosas que dependíamos antes, ni del dinero, ni del estudio, ni del título, ni de la familia, ni de la fama. Usted debe nacer de nuevo. Dios no puede pasar por alto su palabra. Dios no puede pasar por alto su palabra. Los agradecidos con las personas, los que hablan mucho, los que tienen llegada con el otro humano, ¿no? Que siempre se salen con la suya. Manipuladores, agraciados, por no decir ¿no? Agraciados, que siempre se salen con la suya. Que te envuelven de aquí para acá, te ponen el moño y terminas haciendo lo que ellos quieren. ¿Se lo imagina usted al más grande de los agraciados, humanamente hablando, delante del trono de Dios, y que termine él con un saludo de mano con el Señor Jesucristo como juez y una palmada en la espalda? Tal situación es impensada, es ridícula. Todos compadeceremos delante del Señor, en una o en otro juicio. Pero póngame atención. Muchas veces me he sentido criado por Dios a predicar sobre el perdón. Muchísimas veces he predicado sobre el arrepentimiento. Muchísimas veces he predicado sobre el amor de Dios en el corazón de la gente. Y muchísimas veces le he dicho a usted que yo he sentido
cómo es que la palabra de Dios rebota cual pared de pal, que pega la pelota y vuelve. Pega la pelota y vuelve, y su corazón está totalmente cerrado. Hoy le estoy diciendo que si usted no alcanza el nivel de ser pobre en el Espíritu, usted simplemente no haga planes de ir a la vida eterna. En este camino para llegar al reino de los cielos, este es el de la pobreza espiritual. Ni el más pequeño gesto, escuche, ni el más pequeño gesto de orgullo podrá ingresar al cielo. Solo los pobres en el espíritu. Ni el más pequeño gesto de orgullo entrará en el cielo. Ni el más pequeño gesto de arrogancia entrará a la presencia de Dios. Ni el más pequeño gesto de falta de perdón ingresará a la presencia de Dios. Si nosotros verdaderamente no nos convertimos en mendigos espirituales, hermanos, estamos en problemas de redención. Creemos que nosotros le damos tiempo al Señor. Creemos que nosotros obedecemos cuando nos parece. Creemos que diciéndonos a nosotros mismos, perdoné al hermano, y como les dije, casi haciendo una broma allí. No, yo lo perdoné, pero mire, él allá, yo acá. ¿No? ¿Puede esa situación ingresar al cielo para hacerla resuelta allí? No, hermano. Esos participantes quedan fuera. No hay manera. No hay manera. Tenemos que ser como Cristo. Tenemos que alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el nivel a alcanzar. ¿Acaso no estamos predicando y creyendo y orando por el tema que tenemos que estar insertos en Cristo para que cuando el Padre nos vea a través de la cruz, vea a Cristo en nosotros? Pues Cristo no tiene olor a orgullo. Cristo no tiene olor a rencilla. Cristo no tiene olor a falta de perdón. Ni el más pequeño orgullo podrá ingresar en los cielos. Solo los pobres entrarán. Nada que yo pudiese aportar puede ingresar al reino de los cielos. Ningún mérito humano es válido en las puertas del cielo para ingresar. Nada que tenga la más leve fragancia o orgullo podrá ingresar a la vida eterna. Todo esto tiene aroma a santidad de Dios. Es su obra. Nadie puede colaborar en nada con ello. Es la tarea perfecta de Dios. Él tomó todos los recaudos, todas las aristas, todos los casos. Todo está planeado por Dios para nosotros. No hay nada que yo pueda hacer ni pueda compartir que no sea obra de Dios. No tengo nada que darle a Dios. No hay nada que usted pueda hacer para Él. Solo es la misericordia de ser perdidos pecadores, tizones arrebatados del infierno, que somos medio sacudidos y puestos en vestiduras resplandecientes para poder hacer la obra del Señor y llevarle este mensaje a otros. Es solo eso. ¿Qué podemos nosotros enarbolar como propio, como válido, como eterno, como santo? Nada. Todo esto solo tiene el aroma de la santidad de Dios. Es su obra. Nadie podrá colaborar con nada porque todo lo ha hecho Él, perfecto y terminado. Porque solo los mendigos, los menesterosos, pobres en espíritu podrán pasar por la puerta gloriosa a la vida eterna. Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Esta es la gente que Él elige para convivir. No existen pagos reales en el cielo. Todos los pecados del hombre están arraigados en el orgullo. Todos
los pecados del hombre están arraigados en el orgullo. Hasta que no estés dispuesto a desprenderte de tu orgullo y de todas tus formas y disfraces, no podrás tener tu boleto para volar a la vida eterna. Porque nosotros nos disfrazamos. Nosotros disfrazamos el perdón o la falta de perdón. Nosotros disfrazamos el orgullo. No, sí, pastor, si yo lo perdoné. Lo perdonaste en realidad. Puedes a mí decirme lo que quieras. Pero el Espíritu Santo de Dios, que conoce lo más íntimo de nosotros, sabe cuál es nuestra verdad y cuál es nuestra realidad. Termino con esto. Hasta que no coloquemos nuestro orgullo en el colmo, no tendremos ninguna posibilidad de salvación. Dios no puede llenar lo que ya está lleno. Si tu corazón está lleno de falta de perdón, Dios no puede poner nada allí, porque no puede llenar lo que ya está lleno. Nunca viviremos espiritualmente hasta que nos admitamos que estamos muertos espiritualmente. ¿Sabe lo que es el evangelismo? El evangelismo es un mendigo contándole a otro mendigo dónde encontrar paz y alimento. No quiero que te vayas con este pecado. Un pecado que hemos nosotros guardado desde hace mucho. Una mujer pidió una audiencia, pero este es un hecho real. Una mujer pidió la audiencia con un pastor y le dijo: pastor, necesito por favor que usted me atienda, necesito por favor que usted me escuche, porque estoy de verdad sufriendo, porque tengo un grave problema. Usted es maestro de la palabra y yo necesito que usted me saque este gran peso que hay en mi corazón. El pastor accedió a la cita y le dijo: pastor, yo he orado 10 veces. He orado 10 veces delante del Señor. Con todo mi corazón, día y noche he derramado mi corazón, mis lágrimas delante de Él. He confesado mi pecado, me he arrepentido claramente. No tengo vergüenza, pastor, de decirle: yo hice esto y esto. Todos los detalles del pecado fueron transmitidos también al pastor en un afán de transparencia. Todo esto lo he confesado delante de mi Dios y yo le he pedido que me perdone. El problema es que yo no me siento perdonado. ¿Le ha pasado a usted? Es nuestro deber absoluto perdonar a aquellos que se arrepienten de sus pecados contra nosotros. Con esta severa advertencia de Jesús nos negamos a perdonar a los que han pecado contra nosotros cuando se arrepienten. ¿Cómo podríamos nosotros esperar que Dios nos perdone a nosotros? Cuando Dios perdona nuestros pecados, se compromete a no recordar más nuestras transgresiones. Cuando Dios nos manda, escúcheme bien, dio eso de ¿cuántas veces perdonaré? ¿70 veces 7? Sí. ¿Sabe lo que alcanza el perdón de Dios para nosotros? Cuando usted se arrepiente delante del Señor y usted pide perdón y Dios te perdona, inmediatamente en el mismo perdón, en la misma declaración de perdón, está la declaración de olvido de parte de Dios para ti. Cuando tú vuelves a pecar, es el primer pecado que estás cometiendo delante del Señor otra vez. No es que Dios tiene un registro, como hacemos nosotros con nuestros hermanos, de todas las cosas que nosotros hemos hecho. Dios dijo: te perdono y nunca más me acordaré de esto, y nunca más se acuerda. Cuando tú vuelves a pecar, es el primer pecado otra vez. Se supone que cuando usted perdona verdaderamente a su hermano, usted perdonó. Y como a usted le aplicaron esta ley de que perdonó y olvidó, entonces cuando tu hermano vuelve a pecar contra ti otra vez, es el primer pecado. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? 70 veces 7, hasta que... Porque nunca llegarás a las 70 veces 7, porque para ti será siempre el primer pecado de tu hermano.
¿Se entiende? Cuando Dios perdona nuestros pecados, se compromete a no recordar más nuestras transgresiones. Pero lamentablemente a veces se nos hace tan difícil perdonar a quienes no nos ofenden, inclusive aun cuando ellos después se han arrepentido. Cuando hablamos de arrepentimiento y de perdón, no podemos reconocer que ambas cosas están hechas a la manera de Dios, o sea, verdaderamente hechas y perfectamente hechas. Podemos sentir nuestra alma limpia y en nuestra mente la tranquilidad y la paz con Dios son tan real que se pueden sentir. Nunca debemos perder de vista de lo que se trata en nuestra salvación es simplemente de perdón. Nuestra salvación se trata simplemente de perdón o no. La única respuesta que tiene la culpa real es un perdón real. La única respuesta que tiene la culpa objetiva es un perdón objetivo. A veces no siempre están de acuerdo entre sí. Es decir, a veces no podemos ser perdonados, aunque nos sintamos perdonados, o podemos ser perdonados aun cuando no podamos ser perdonados. Esta mujer le comenta al pastor que está luchando con su culpa. Ella estaba realmente angustiada en su condición. Ella estaba siendo total y verdaderamente honesta con el pastor. Fue capaz de reconocer y manifestar todos los pecados cometidos. Ella declaró 10 veces: he orado pidiendo perdón por el pecado cometido y todavía no estoy perdonada. ¿Qué debo hacer, pastor? Ella seguía diciendo: porque usted, pastor, es maestro de la palabra y tiene que ayudarme para poder sacar este peso de mi alma. Ella esperaba un consejo teológico profundo de parte del pastor. La respuesta del pastor fue la siguiente: creo que debes ponerte de rodillas y arrepentirte de tu pecado y pedirle a Dios que te perdone por lo que estás haciendo. No era Luis, aunque se parezca, pero no era yo. El pastor contesta. Ella responde: pero pastor, ya lo hice 10 veces. El pastor comentó: te estoy diciendo que yo creo que te debes postrar de rodillas y pedir perdón al Señor por tu pecado, hasta que Él te perdone. No estoy diciendo que pidas perdón por el pecado por el cual ya oraste 10 veces. Quiero que pongas tus rodillas en el piso y pidas a Dios perdón por tu arrogancia. ¿Qué me dice, pastor? Dijo la mujer. ¿Arrogancia? ¿De qué arrogancia me hablas? Estoy diciendo que me he humillado hasta el cansancio 10 veces con lágrimas y reconocimiento. He sido un modelo de humildad en esto, dijo ella. Mas me he postrado delante de Dios llorando día y noche 10 veces. He clamado a Dios de rodillas, suplicándole que me perdone por este pecado. ¿Oraste 10 veces? Pregunta el pastor. Sí, he orado 10 veces. ¿Y qué dice Dios de esto? ¿Acaso nos dice, primera de Juan capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? ¿Dijo Dios esto? Ella respondió: sí, Señor, de eso dijo. ¿Confesaste tu pecado? Sí, lo he confesado. Pero todavía no me siento perdonada y ese es el problema. El pastor dijo: solo tienes que confesar tu pecado una vez a Dios. Si eres honesta y te has arrepentido y has confesado verdaderamente delante de Él. Dios promete absoluto perdón. Dios promete perdonarte y limpiarte de toda maldad. La razón por la cual debes ponerte de rodillas otra vez es porque te negaste a creer en la promesa de Dios, el cual te ha dado su compromiso y su palabra de perdón. Debes pedirle a Dios que te perdone por tener tus sentidos del perdón descansando en el sentimiento tuyo, en lugar de descansar en la integridad de la palabra de Él. ¿No ves que has ensombrecido la integridad de Dios basada en tus propios sentimientos?
¿Has puesto en duda el perdón de Dios porque tú quieres sentir lo que tú quieres sentir? La integridad de Dios debe alcanzarnos a nosotros para el perdón. Espero que después de que tu arrepentimiento retobres el gozo y el sentimiento del perdón limpio. El estado real del perdón no tiene nada que ver con lo que nosotros sentimos. Al igual que antes de la ley de Dios, eres culpable o eres inocente. En términos de estar en la presencia de Dios, tú eres perdonado o no lo eres. Si has confesado tu pecado solo una vez, debes confesarlo. Porque si usted está esperando sentir en su tranquilidad emocional, en su carne, el perdón de Dios, usted puso en duda el perdón de su Señor. ¿Sabe por qué está ahí predicando de esto? Porque usted lo necesita. ¿Sabe por qué estoy predicando de esto? Porque yo sé y conozco las internas que ustedes tienen en sus corazones. ¿Sabe por qué estoy predicando de esto? Por mandato de Dios. Pero ¿sabe por qué estoy predicando esto? Porque yo mismo he cometido este pecado la semana pasada. A algunos más cercanos le dije, después de la travesía de Chile yo necesitaba mi rutina de oración, de orar a la madrugada, de leer la palabra. Mi esposa es testigo de cuántos estudios he leído en estos días. Cuánta palabra ha pasado por mi corazón. Y sentir esa cosa maravillosa de poder entender, verme allí humillado delante del Señor y ver cómo su palabra se aplica a mi vida de una manera tan generosa. ¿Por qué yo soy cristiano? Sí, porque Dios ya conocía el futuro y sabía que yo iba a aceptar, entonces por eso mentira del diablo. Dios no nos eligió porque Él sabía que usted iba a creer. Él nos eligió por su sola voluntad, por su solo amor, por su sola dedicación para nosotros. No hay nada que nosotros hayamos hecho para que Él nos anote como salvados. Solo ese amor de Dios para nosotros. No tiene nada que ver con que yo creía o no creería en el futuro. Solo Él me eligió. ¿Por qué? Por su absoluta soberanía. Y en esta generosidad de Dios y en esta claridad de Dios nos permitimos nosotros seguir guardando rencillas aquí dentro. Ese ya es problema suyo. Tenemos planes, los líderes de aquí tenemos planes, pero ¿qué nos impide hacer lo que tenemos que hacer? Las divisiones internas de tu propio corazón. Un reino dividido no puede permanecer en pie. Usted tiene que poner a Dios primero, entiéndalo. Porque cuando usted no lo ponga a Dios primero, te va a empezar a apretar la vida donde yo sé que tiene que apretarte. Yo soy testigo fiel cada vez que Dios tuvo una encrucijada conmigo. Mi sufrimiento, mi dolor, mi tuerca de ajuste se llamaba Esteban Loyola. ¿Entiende lo que te estoy diciendo? Dios no es juguete nuestro, Dios es nuestro Dios soberano, amoroso, complacivo. Pero hermanos, no se ponga en contra de Dios. ¿Quieres seguir guardando esas rencillas que yo sé que tiene en tu corazón con tus hermanos? Puedo darte hasta nombre si quieres. Pero yo hoy te digo que si no llegas a ser pobre verdaderamente en el Espíritu, no hagas planes de ir a la vida eterna. Porque si usted no logra ser pobre en el Espíritu, no hay nada de las siguientes bienaventuranzas que usted pueda alcanzar si no se hace dueño primero del reino de los cielos. Viva la palabra como está escrita. Si Dios te dijo que te perdona, olvídate. El diablo vendrá sobre nosotros, nos machacará la cabeza, usará nuestra ignorancia, usará nuestra carnalidad, echará a florecer nuestros sentimientos. Cuando Dios dijo que te perdona y te limpia de toda maldad, te perdonó y te limpió de toda maldad. Y cada pecado que te arrepientas, Dios dice que ya no existe. Y cuando vuelves a pecar, es el primero de ellos. Tú sabrás lo que quieres con tu vida.
Te digo claramente que si no te conviertes en un verdadero cristiano, vas a ir a parar al infierno. ¡Qué mala onda, pastor! Es la verdad de Dios. Si no te conviertes en un verdadero hijo de Dios, si no te comprometes a leer, a estudiar, a cambiar tu vida, irás a parar al infierno. No importa cuántos años tengas. Ya te dije, no importa cuánta plata tengas, cuántos títulos tengas, cuántas propiedades, no me importa, irás al infierno. Necesitamos entender que la única posibilidad es ser pobre en el espíritu. Que no tengamos nada, absolutamente nada, y entendamos de una vez que todo lo que tengo es de Dios. Que Dios me permite predicar, que Dios me permite leer, que Dios me permite respirar, que Dios me permite hablar, que Dios me permite engrandecer, que Dios me permite y me ayuda para obedecer. ¿Quieres ir por la vida haciendo tus propios caminos? Sigue donde quieras. Solo yo sé que los únicos que ganarán el reino de los cielos son los que hagan y obedezcan la palabra de Cristo.